Bueno, vamos a empezar. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es José Antonio Yam y voy a estar con ustedes en esta parte, en este módulo de el curso de física. Es el módulo 4, ya por ahí vimos la introducción. Ahora vamos a empezar con las leyes de Newton, o lo que también se conoce como leyes de movimiento. Bueno, Isaac Newton, a lo mejor ustedes han escuchado mucho de él, ¿no? Sobre todo porque en la vida diaria se tienen muchas situaciones donde se relacionan. Y si es que todavía no han escuchado de él, bueno, pues aquí algunas contribuciones, ¿no? Al el cálculo diferencial, a la teoría de la gravitación, también puede ser que lo hayan escuchado en la prepa, y de manera cotidiana para el caso de ingeniería, las leyes del movimiento. Son las tres leyes. Bueno, pues aquí está, se los presento. Por si es que no lo conocían, esta es una fotografía de él, y esta imagen que tienen a un lado es una representación de algo que es muy común, ¿no? Porque él fue el que estudió lo relacionado con la gravitación, ¿no? Bueno, previo a Newton, Aristóteles decía que un cuerpo solo podía conservar su movimiento si la fuerza que lo originaba actuaba sobre ella de manera continua. Si dejamos de aplicar una fuerza, entonces vuelve al reposo este cuerpo. Por ahí Aristóteles ya empezaba entonces a introducir un concepto. Galileo, Galileo elaboró experimentos donde obtenía resultados diferentes a lo que planteaba Aristóteles, perdón. Y uno de estos experimentos consistía en aplicar una fuerza a una esfera como esta. Aplicaba una fuerza que estaba en reposo, luego quitaba la fuerza, dejaba de aplicar esa fuerza, pero se daba cuenta que esta esfera seguía en movimiento y recorría cierta distancia antes de detenerse, ¿no? Entonces aquí está un diagrama de cuerpo libre de la representación del experimento de Galileo. A una esfera se le aplica una fuerza, tiene una velocidad y recorre una distancia, ¿no? Dejamos de aplicar esta fuerza y de pronto la esfera sigue recorriendo hasta llegar a una distancia 2, ¿no? Entonces aquí hay conceptos que se están introduciendo. No le hagan caso todavía a esto de μk, a lo mejor ya lo vieron, pero no le vamos a poner atención, ¿no? Lo que nos interesa ahorita es que hay la introducción de un concepto nuevo, que es la inercia. Este concepto es una propiedad de los cuerpos, y entonces dice que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo, y solamente la acción de una fuerza lo hará salir de este estado en el que se encuentra. Ahí entonces apareció el concepto de inercia. Bueno, otro concepto que deben saber, o que ya lo tienen, si no lo tienen claro, pues aquí lo vamos a tratar, son las propiedades de una fuerza. Una fuerza puede ser como esta, que se aplica en un bloque por medio de una mano que está empujando, o de esta otra forma, que está jalando. De todos modos son fuerzas. Entonces se puede aplicar o empujando o jalando. Es una interacción entre dos objetos, y ojo, una fuerza es un vector. Ustedes ya vieron la definición de vector, entonces ya saben por qué esta fuerza es un vector. Bueno, tipos de fuerzas. Fuerzas normales, ¿no? Como esta que se ve. La fuerza normal es perpendicular al plano en el que esté el objeto, el cuerpo. Esta fuerza normal, esta también es perpendicular.
La fuerza de fricción, que es la fuerza que se va a oponer a que el cuerpo se pueda mover. La fuerza de tensión, como esta que está en este ejemplo, está jalando. Hay otra fuerza que es de compresión, que puede ser la que está empujando, y la fuerza del peso, ¿no? Estos son varios tipos de fuerza. Por ejemplo, si tuviéramos un bote que se está moviendo cierta distancia, 1 metro, sobre un eje, el eje X, empieza con una velocidad de 2.8 metros sobre segundo y llega al reposo, donde su velocidad es 0. Con esta característica, este bote pesa 0.45 kilos, nos pide hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas intervienen en ella? Bueno, una fuerza que se opone al movimiento, la fuerza normal al plano, acuérdense que es perpendicular al plano, y la fuerza del peso, ¿no? Esas son las fuerzas características para ese bote. Bueno, entonces empezamos con las leyes. La primera ley es la ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan en él. Si a esta pelota le aplicamos una fuerza con este palo, entonces va a empezar a moverse, a menos que haya una fuerza que lo va a obligar a cambiar. Normalmente, si el cuerpo estuviera en vacío, seguiría moviéndose hasta que una fuerza lo obligue a estar en reposo. Por ejemplo, este ejemplo es muy chistoso o feo, ¿no? Va en la bici, se mete a un lodazal y de pronto la bici se detiene, pero el cuerpo va a seguir su estado de movimiento y ocurre esto, ¿no? Otro ejemplo, el que están viendo, una persona en motocicleta, una barrera lo obliga a detenerse, pero el cuerpo se sigue moviendo, ¿no? Esa es la ley de la inercia. Bueno, aquí una nota, una frase que es muy característica de Newton es cuando dice: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Y aquí está la historia de a qué se puede referir Newton en una carta que le manda a Robert Hooke. Entonces, por ahí les pido que dense un tiempo, pónganle una pausa aquí y lean esta nota, ¿no? Es interesante. La segunda ley, o la ley de movimiento de Newton, es este que está aquí, que dice: fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley. Bueno, esto ustedes lo vieron a lo mejor en la prepa, ¿no? Y ahora tienen que ingresar un nuevo concepto. Ahora el nuevo concepto es que es la suma de todas las fuerzas que intervengan en un cuerpo va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Ojo, noten que aquí aceleración es un vector y la fuerza es un vector, ¿no? Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Este es el concepto de la segunda ley. Esto lo aplican en estática y en dinámica, ¿no? Si la aplican en estática, obviamente el cuerpo está en reposo o en equilibrio o en una velocidad constante, por tanto la aceleración es 0, ¿no? Peso es igual a la masa por gravedad. Este es otro concepto que deben tener claro. Si ustedes conocen la masa, la multiplican por la gravedad y van a obtener el peso. Ojo, para la Tierra la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y para la Luna es de 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, cambia de acuerdo a la situación y al planeta en el que se encuentre, ¿no? Bueno, entonces, si un hombre pesa
420 newtons en la Tierra, su peso en la Luna será de 70 newtons. Cambia, ¿no? Bueno, un problema que dice aquí que si la masa de un hombre es de 41.5 kilos en la Tierra, ¿cuál es su masa en la Luna? Por ahí les pido que lo resuelvan y por aquí comenten cuál es la masa del hombre en la Luna. Bueno, entonces la aceleración en este caso va a ser igual a la gravedad. Entonces la gravedad es una fuerza es una aceleración, ¿no? Y en este caso de un cuerpo, la suma de las fuerzas va a ser igual al peso, ¿no? Seguimos entonces ahora con la tercera ley. La tercera ley es algo que normalmente ya conocemos, ¿no? Para toda acción va a ocurrir una reacción. Entonces, esta acción que existe va a ser opuesta a la reacción contraria o a las acciones mutuas de dos cuerpos que están dirigidos a partes contrarias. Esta es una traducción literal de lo que escribió Newton en su tercera ley. Pero bueno, la tercera ley es que para cada acción hay una reacción, ¿no? De igual medida, pero con sentidos contrarios. Y aquí está un ejemplo de una mesa con un libro. Hay una reacción que es normal a la mesa, que impide que el libro siga cayendo, y la fuerza del libro es el peso, ¿no? ¿Qué otra característica va a tener este libro? Una masa, una aceleración, que es la de la gravedad en la Tierra. Entonces, este es un ejemplo. Ejercicios. Si aplicamos una fuerza de 50 newtons a un cuerpo de 8.16 kilos, según el diagrama, ¿cuál es la aceleración si la fuerza de fricción es de 40 newtons? Bueno, entonces primero hay que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Dice que se les aplica una fuerza de 50 newtons, el cuerpo pesa 8.16 kilos, entonces su peso, aquí masa por gravedad es igual al peso, y su aceleración dice si la fuerza de fricción es de 40 newtons. La fuerza de fricción es una fuerza que se está oponiendo al movimiento, ¿no? De 40 newtons. Y aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, la suma de las fuerzas, que es la de la aceleración, perdón, la fuerza que se le está aplicando, la FA, menos la fuerza de fricción, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, hacemos nuestra suma de fuerzas, que es esta parte, es igual a la masa por la aceleración. Despejamos aceleración y obtenemos la aceleración de este cuerpo. Es masa sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ojo, otro ejercicio dice un elevador tiene una masa de 200 kilos y una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué tensión soporta el cable? Nuestro diagrama de cuerpo libre. La masa por la gravedad va a ser igual al peso. Y la tensión que está soportando el cable hay que obtenerla. La aceleración es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, otra vez, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la suma de las fuerzas, que son estas, la de la tensión y la del peso, es masa por aceleración. Y tenemos tensión despejada y de este otro lado las variables que ya conocemos. Hacemos nuestras operaciones aritméticas y llegamos a el valor de la tensión. Y hasta aquí terminamos la parte de leyes de Newton.